Listo. Ya. Buenas noches. Hoy nos Hola, ¿qué encontramos tal? con el jefe de departamento de barrias, Ronald. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, para empezar, nos podrías comentar un poco de tu área, ¿no? ¿Qué es qué es lo que tú, lo que haces, ¿no? En tu trabajo. A ver, yo trabajo en el área de parrillas. Lo que tengo que hacer son ahí hamburguesas. Ya. Entonces, me encargo de la organización Ujú. porque trabajo con... A ver, nosotros trabajamos preparando cantidades masivas. Son para algo de 6.000 pasajeros, 5.000. Ujú. Entonces, la cantidad es masiva. Eh, Me encargo de la organización del trabajo y logística de sacar que sería el producto final, que es las hamburguesas, ¿no? Ujú. Dentro de ello, pues influye el requerimiento de insumos, la organización de personal, eh, habilitar los ambientes de, eh, de- de presentación donde los vamos a servir y todo eso, ¿no? Claro. Ya, la primera pregunta es, ¿qué estrategias pones en práctica para crear un equipo eficiente? Ah, buena pregunta, sí. A ver, Ujú. va a depender mucho por ejemplo, porque no depende solo de mí, ¿no? Depende Claro. de las jefaturas mayores, ¿no? También, también, pero claro, en mi grupo específico ya depende más de mí. Una de las cosas, el trabajo lo puedo gestionar porque yo sé perfectamente cómo se hace, cómo hacerlo, cómo organizarlo. Lo sé, el de gestionar el trabajo. Lo que es siempre complicado es gestionar personas. Eso Sí. sí, es muy complicado, es muy complicado porque no todos van al mismo ritmo que tú quisieras, ¿no? Hay personas que llegan cansados. Por ejemplo, en nosotros trabajamos muchas horas, te estoy hablando de 11, 12, 13 horas que la gente está de pie, entonces el Ujú. desgaste físico es tremendo. Entonces, tener personas con la disposición de trabajar y estar, pues, decir, como le llaman mucho, ponerse la camiseta, es muy complicado, ¿no? Mi estrategia mía, que yo siempre utilizo, porque la motivación no va, oye, que lo vamos a sacar bien, que tú eres bueno, porque ya eso todos los días se vuelve repetitivo y ya no funciona. Entonces, es crear un clima, ¿no? Por ejemplo, como te expliqué, nosotros trabajamos muchas horas, entonces Ujú. tratamos de organizar el trabajo para ser más eficientes, tal vez ya no trabajar estas 12 horas, sino trabajar menos. Como te digo, depende Ujú. mucho de las jefaturas, o sea, porque ellos a veces no entienden tu área, ¿no? Porque no se encuentran todo el tiempo ahí, ellos solo vienen a supervisar y piensan, pues, no ven cómo es el proceso en sí, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es organizarnos un poco para hacerlo en menor tiempo y darnos ese tiempo. Ya ese es un trato que nosotros hacemos. Por ejemplo, hoy no hay mucho que hacer, ve, tómate un descanso, ¿no? Ve, Ujú. sal, toma un poco de aire, una media hora y regresas. Ujú. Ve o come tranquilo mientras otro lo va, eh, este, mientras otro lo va reemplazando, ¿no? Mientras vamos avanzando el trabajo de ICIEV, esto siempre y cuando se hace en las horas que son menos ocupadas, ¿no? Cuando el trabajo Claro. es más O fácil sea, también. tipo incentivar de modo emocional, ¿no? O sea, Sí, sí, emocional con acciones, no con palabras, con porque como te acciones, digo, claro. porque si alguien viene y te Ujú. dice que a nosotros nos ha pasado, tú te imaginas estar trabajando en un lugar donde te lleguen y te digan, oye, qué bien lo estás haciendo, eres la mejor. Ujú. Perfecto, sigue así, tú vas a crecer, vas a llegar, así tú vas a llegar muy, muy rápido. Pero eso funciona una, dos, tres Pocas veces, ¿no? veces, Pero ya sí. todos los días, entonces tienes que ir Sí. buscando estrategias de acuerdo a cómo, a cómo se va funcionando el trabajo, ¿no? Ya. Segunda pregunta, a ver, ya, ¿tú cómo reaccionarías al mal desempeño de un trabajador tuyo? O Buena sea, pregunta. O sea, a ujú. ver,
a qué manera, cómo le llamarías tú mal desempeño? ¿De qué manera sería Mm, mal desempeño? a ver, quizás no realizando sus cosas a tiempo, ¿Mm? eh, quizás llegando tarde a la a su trabajo. Mm, Ujú. Sí, es que ya. mira, eso es muy común. Por ejemplo, una persona no puede ser eficiente porque llega tarde, ¿no? Ujú, Entonces, si llega tarde, por ejemplo, que llegue con una hora tarde o con media hora tarde, ya retrasa el trabajo de él y el trabajo de los demás. mm, Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es hablar, ¿no? Hablar qué es lo que está pasando con por qué llega tarde, ¿no? Porque llega tarde, a lo mejor no descansó bien, no durmió bien, entonces al problema, ¿no? Cuando ya se vuelve repetitivo, pues en el trabajo donde yo estoy es muy ujú, riguroso, cómo se llama? Hay un reglamento interno que nosotros tenemos que seguir, que nosotros marcamos una tarjeta cada vez que llegamos a hacer nuestras funciones. Entonces, si nosotros llegamos tarde en repetitivas acciones, nos ponen un llamado de atención que le llaman RPF, ¿no? Que es por escrito, que si tú tienes tres de este tipo, ya sea por llegar tarde, por no avanzar con tus cosas o por trabajar en un área desordenada, entonces ujú, te, te, te ponen esas advertencias, ¿no? Que al final pues vas a tener al final de tu contrato vas a tener una evaluación baja, ¿no? Entonces, claro. entonces esa es una de las maneras que a veces lo que la mayoría de empresas hace, o porque me ha tocado vivir, es esto, ¿no? De que te pongo una llamada de atención firmada Ujú, y bueno, y la gente va a trabajar con miedo, ¿no? Es una manera claro. es una manera de llamar la atención, aunque como te digo, la mejor manera es la eficiencia de la persona, ¿no? Si, oye, si por ejemplo, eso lo manejo yo. Ujú, Por ejemplo, si yo le digo, es cierto, tienes que llegar a cierta hora, pero si tú te sientes cansado y nosotros podemos ver de que al momento de marcar no te afecte en ningún, pues es mejor que llegues descansado o que si no has dormido exacto. bien, que llegues, porque si tú llegas cansado, el trabajo que lo vas a hacer, pues que es para que lo hagas en 5 horas, digamos, y estás cansado, entonces no vas a ser eficiente, no vas a trabajar lento, entonces Ujú, no estás siendo productivo exacto. A y ver, vas a acumular compañera. cansancio. Ujú, sí. Hola Ronald, mi nombre es Sí, Juan. Yo, sí, yo te quería preguntar, ¿cómo tú observas en la empresa la empatía? cero, cero, a ver, porque la gente no, como te digo, los altos jefes no, ellos vienen y me presionan a mí, ¿no? Entonces, entonces no ven la situación, como te digo, la empatía, ellos lo que necesitan es que si llega. ¿Qué importancia le dan al sentido de la comunidad en su empresa? Listo. Es importante en el sentido de que se debe crear lazos de integración en el personal a través de eventos, a través de concursos tal vez o celebraciones de cumpleaños, porque eso va a incentivar al personal desde la cabeza hasta el personal a cargo más bajo, se podría decir, a que haya una empatía ya que cada uno conoce el estado emocional o el estado de sociabilidad de la otra persona, porque no todos van a ser muy sociables y no todos van a ser poco sociables. Entonces, esos eventos, talleres de integración que se aplican en la empresa, pueden ayudar mucho en la empresa, pero sin llegar al extremo de hacer excesos talleres de... ¿Por qué? Porque se pierde tiempo y lo que queremos en la empresa es avanzar con nuestra producción, presentar en los plazos requeridos el servicio o el producto, ¿no? ¿Cómo cree usted que deberíamos empezar por aprender bien el valor de la tolerancia? El valor de la tolerancia se toma en cuenta en los casos donde la persona o el personal, mejor dicho, muestra cierto grado de inconformidad tal vez
porque no todo el personal va a estar de acuerdo a las normas de la empresa, ¿no? Entonces la empresa o el jefe tiene que adecuar esas normas a cierta persona. Entonces, y de acuerdo a esa educación que va a dar, va a ser la tolerancia. Un ejemplo, la tolerancia en el tiempo de llegada, en el tiempo de ingreso. Siempre, como todos sabemos, hay 10 minutos de tolerancia, pero muchas veces el exceso de tolerancia, cuando no se comunica al personal, llega a los 20, 30 minutos. Entonces, si el jefe hace un exceso de tolerancia y dice, bueno, tú has tenido una emergencia, por esto está bien, pero no lanza una amonestación previa, entonces el personal se va a tomar la atribución de pensar erróneamente de que el jefe lo va a tolerar y que puede llegar tarde 1 o 2 veces a la semana. Entonces, hasta cierto punto es bueno la tolerancia, pero repito. Bueno, a continuación voy a realizar las preguntas que he formulado. La primera pregunta sería, ¿qué visión tiene de la responsabilidad afectiva en la empresa y su importancia en aplicarla? Bueno, es un punto muy importante dentro de una empresa o institución, ya que cada uno es un ser humano y cada uno es un universo y cada uno tiene problemas. Mucha gente tiene problemas familiares, entonces uno como jefe tiene que disponer los minutos para escuchar. En el caso, por ejemplo, que alguien pida permiso y que diga que es un problema familiar, uno tiene que saber escuchar. Pero por otro lado, no puede exceder el límite, porque también van a haber personas que van a tratar de manipular emocionalmente solicitando permisos continuos. Y uno como jefe debe mantener una cierta línea entre la confianza y el exceso de confianza. Porque hay un dicho que dice, el exceso de confianza produce desprecio. Entonces, si hay un exceso de confianza, el personal va a despreciar, y muchas veces cuando quieras poner orden, cuando quieras dar una amonestación, un llamado de atención, no lo van a tomar en cuenta como jefe, porque van a decir, pero él es mi amigo, somos amigos y por lo tanto no creo que esté hablando en serio. Entonces ahí el grave problema. Entonces hay que mantener un equilibrio de amistad con el personal, ser empático sí, pero sin pasar al otro extremo, ya que puede ser contraproducente para el cargo y para la empresa. Okay. La siguiente pregunta sería, ¿qué debemos tener en cuenta para ser responsable afectivamente? Listo. Es importante en el sentido de que se debe crear lazos de integración entre el personal a través de eventos, a través de concursos tal vez, o celebraciones de cumpleaños, porque eso va a incentivar al personal desde la cabeza hasta el personal a cargo más bajo, se podría decir, a que haya una empatía, ya que cada uno conoce el estado emocional o el estado de sociabilidad de la otra persona, porque no todos van a ser muy sociables y no todos van a ser poco sociables. Entonces esos eventos, talleres de integración que se aplican en la empresa pueden ayudar mucho en la empresa, pero sin llegar al extremo de hacer excesos talleres de... ¿Por qué? Porque se pierde tiempo y lo que queremos en la empresa es avanzar con nuestra producción, presentar en los plazos requeridos el servicio o el producto, ¿no? ¿Qué tipo de lenguaje es el más utilizado en la empresa en las jornadas laborales? Bueno, el estilo de lenguaje que se aplica en la empresa es un lenguaje formal en lo que respecta a escritos administrativos, a los actos administrativos, ¿no? Elaboración de informes, hasta los mismos correos. Los correos tienen que mantener una formalidad para que quede constancia. Pero cuando es comunicaciones directas por teléfono, se puede bajar un poco la formalidad dependiendo de la confianza con la persona que se comunica uno, ¿no? Si es de la misma área, hay una mayor confianza, ¿no? Pero si es otra persona de otra área,
como que no hay mucha confianza y se mantiene cierta formalidad, pero no tanto como en los escritos. ¿Qué opinión tienes sobre entender, mantener la atención y servir de espejo en una conversación? Bueno, es muy importante, por así decirlo, una conversación tiene que haber una persona que siempre escucha y como jefe hay que escuchar a nuestro personal, porque a veces nuestro personal no puede tener las palabras exactas para transmitir el mensaje. Entonces uno tiene que esperar con calma y en ciertos casos ayudarle a que el personal se desenvuelva y pueda transmitir la información exacta. Y eso va a llevar a que el personal crezca como persona dentro de la empresa y sienta más confianza y se sienta como en casa, ¿no? ¿Qué visión tiene sobre la responsabilidad efectiva en la empresa y su importancia en aplicarla? Bueno, es un punto muy importante dentro de una empresa o institución, ya que cada uno es un ser humano y cada uno es un universo y cada uno tiene problemas. Mucha gente tiene problemas familiares, entonces uno como jefe tiene que disponer los minutos para escuchar. En el caso, por ejemplo, que alguien pida permiso y que diga que es un problema familiar, uno tiene que saber escuchar. Pero por otro lado, no puede exceder el límite porque también van a haber personas que van a tratar de manipular emocionalmente solicitando permisos continuos. Y uno como jefe debe mantener una cierta línea entre la confianza y el exceso de confianza. Porque hay un dicho que dice, el exceso de confianza produce desprecio. Entonces, si hay un exceso de confianza, el personal va a despreciar y muchas veces cuando quieras poner orden, cuando quieras dar una amonestación, un llamado de atención, no lo van a tomar en cuenta como jefe, porque van a decir, pero él es mi amigo, somos amigos y por lo tanto no creo que esté hablando en serio. Entonces, ahí el grave problema. Entonces, hay que mantener un equilibrio de amistad con el personal, ser empático, sí, pero sin pasar al otro extremo, ya que puede ser contraproducente para el cargo y para la empresa. Okay. ¿Considera que uno de los valores en su empresa es el respeto? ¿Y por qué? Bueno, considero que el respeto es muy importante, no solamente dentro de una empresa, sino en la calle, en la familia, en los estudios, ¿no? Y hasta dónde se puede llegar con el respeto o con la falta de respeto tal vez, porque cuando existe falta de respeto puede haber un exceso de confianza tal vez. Entonces eso va a producir que el equipo laboral se falten el respeto entre ellos, pero sin querer en algún momento puedan llegar a la falta de tolerancia, al usar, ¿cómo se puede decir?, unos adjetivos o unos apodos, diciéndolo coloquialmente, ¿no? Hasta el propio jefe. Entonces el jefe debe mantener un respeto con el personal y el personal con el jefe sin romper esa línea.